Buen día, chavos. Somos los profesores de la Academia de IMI. Profesor Gerardo y Pablo. Del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, número 11. Wilfrido Macieu. Y cedo este micrófono a Sabina @tecnológica. Hola. Buen día, chicos. El tema de este video es medición de voltaje y del periodo con el osciloscopio Tektronix. Esta imagen es el osciloscopio digital Tektronix. Vemos que del lado izquierdo está la pantalla, que es donde visualizamos las diversas formas de onda que entran al osciloscopio. Y del lado derecho, vemos varias perillas y teclas, muy variadas, algunas son de selección y otras de menús que abre otras páginas. Y como podemos ver, en la pantalla del osciloscopio vemos el eje cartesiano, X y Y. La abscisa, que es el eje X, representa el tiempo en unidad de segundos. Y la ordenada, el eje Y, representa el voltaje, en la unidad de volts. El osciloscopio esencialmente consta de tres partes, para su correcta operación, y que son vertical, horizontal y trigger. Ahora, la primera parte, que es la sección de vertical, como les muestra la imagen. Toda esta sección está relacionada, como lo indica su nombre, con el eje vertical. O como en el plano cartesiano, que corresponde al eje Y en la gratícula del osciloscopio. Y es en esta zona donde podemos manipular estas perillas y teclas que tiene que ver con el eje Y, haciendo que la señal sea más grande o pequeña en forma vertical. La segunda parte, que es horizontal, que como lo indica su nombre, está relacionada con la horizontal, o en eje X, y esta se relaciona con el tiempo en la unidad de segundos, y es en esta sección donde podemos manipular la base de tiempo, ajustando y encontrando el punto idóneo para ver un ciclo completo, o más ciclos en la pantalla con respecto a la horizontal, modificando o reajustando así el tiempo en el eje X. La tercera parte es el trigger. Esta sección se encarga de sincronizar la señal que entra con el circuito de disparo interno del osciloscopio, y ayuda a mantener o sostener fija la señal, sin que se mueva. Por eso el trigger, que está en inglés, su traducción al castellano equivale a retenedor, y sirve para retener, mantener la señal estable, sin que se mueva, y poder realizar las mediciones de voltaje y de tiempo de la señal que entra por el osciloscopio. Por lo tanto, estas tres secciones son muy importantes, para poder manipular correctamente al osciloscopio y realizar las prácticas de laboratorio y hacer sus mediciones adecuadamente. Ahora, en la primera sección, vertical, observamos que básicamente tiene dos canales de entrada, que son estos que les muestro. Esta es la entrada del canal 1. Y esta es la otra entrada del canal 2. Que es donde conectamos la sonda o punta de medición. Si observamos las entradas de conexión, notamos que, en su base, está marcado en color amarillo, y la otra en color azul. Ahora, también vemos aquí esta tecla amarilla marcado con el número 1. Su función de este es un selector del canal 1. Si lo oprimimos, observaremos que aparece el trazo en la pantalla y de color amarillo. Y si lo volvemos a oprimir, este desaparece o se deselecciona. Lo mismo pasa con el canal 2, que está en color azul, y, si lo oprimimos, aparece el trazo en la pantalla, pero ahora en color azul. Si lo volvemos a oprimir, este desaparece, o se deselecciona. Entonces podemos identificar al canal por su color. Si es color amarillo, quiere decir que estamos visualizando al canal 1. Y si la señal que visualizamos en pantalla es azul, quiere decir que estamos observando al canal 2. Ahora si observamos, cuando oprima la tecla 1, aparece en la pantalla una línea amarilla, y en la parte inferior izquierda, aparece el número 1 encerrado en color amarillo, con unos números. Vuelvo a oprimir la tecla 1 y desaparece el trazo y también el 1 de la pantalla. Observen aquí, donde indico, mientras oprimo la tecla 1. Y aparece su valor de 5 volts. Este valor nos indica cuánto vale cada cuadro en forma vertical, para este canal 1. O sea 5 volts por división. Ahora observen esta perilla de escale,
que es esta que les indico y es del canal 1. Giraré esta perilla, a la izquierda leve, y se siente un escalón al girarlo, y noten que cambia el valor en la parte inferior pero ahora vale 10 volts por cuadro. Giro nuevamente y cambia su valor a 20 volts. Giro nuevamente a la izquierda y cambia a 50 volts. Que es el máximo valor que tiene por más que lo gire. Ahora lo giraré a la derecha, y como podemos ver van cambiando los valores que adquiere la escala para este canal 1. Lo mismo pasa con el canal 2. Lo voy a seleccionar. Y aparece la línea azul, y también en la parte inferior el 2, en esta zona y circulado en azul. Y si giro la perilla de escala, este valor cambia según el giro y únicamente para el canal 2. Este valor nos indica cuánto equivale cada cuadro en volts por división en forma vertical para el canal 2. Y es quien fija su valor para cada cuadro. Entonces podemos ver ambos canales y variar estos valores en forma independiente para cada canal. Si varío la perilla del lado del canal 1, cambia solo el valor para el canal 1. Y por otro lado si varío al canal 2 azul, solo cambia su valor para el canal 2. También notamos que hay dos perillas en esta sección de vertical. Que la perilla de posición, una para el canal 1, y de igual manera para el canal 2. Estas perillas lo que hacen es mover toda la señal en forma vertical, si lo giro a la izquierda, la forma de onda baja, y por el contrario esta sube. Lo mismo sucede con el canal 2. Lo giro a la derecha, y este sube. Y por el contrario esta baja. Pero ¿para qué sirve esta perilla de posición? Esta forma de señal que vemos en pantalla, si observamos bien, en la parte baja no coincide con la línea del cuadro, y también en la parte más alta. Y para poder contar con exactitud los cuadros para medir el voltaje, necesitamos hacerla coincidir con una línea. Entonces la voy a hacer coincidir girando esta perilla. Lo giraré a la izquierda. Y vemos que baja. Hasta que coincida con la línea. Y ahora sí puedo hacer la lectura. Ahora sí puedo contar los cuadros. Como vemos hay 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros. Ahora ¿cuánto equivale cada cuadro? Lo vemos aquí, el valor que adquiere en esta posición y nos dice que es de 10 volts por cada cuadro. Entonces 5 cuadros por 10. Nos da un total de 50 volts. Ahora si vemos esta forma de onda senoidal, vemos que tiene dos picos, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Y como contamos los cuadros del pico más abajo, hasta el pico más alto, a esto se le conoce como voltaje pico a pico. También lo podemos comprobar si giro la perilla de la escala a la izquierda, y cambia el factor de escala a 20. Y la señal se hace más pequeña, le doy otro giro y hace más pequeña pero ahora el factor de la escala ahora son 50 volts por cuadro. Y comprobamos, que ahora cada cuadro equivale a 50 volts. Y como solo ocupa un solo cuadro, concluimos que son 50 volts, de pico a pico. Lo más recomendable para medir con precisión el voltaje, es ver la señal en el osciloscopio, lo más grande posible, y realizar con mayor precisión su lectura. Esta medición de contar cuadritos es la forma tradicional que se realizaba en osciloscopios analógicos. Pero este osciloscopio es digital. Como lo veremos a continuación. En la parte superior, a un lado de la perilla grande está la tecla que dice cursor. Que es esta que les indico. La voy a oprimir. Y, en la pantalla aparece un nuevo menú. Oprimo la tecla correspondiente a Type, Off. Y nuevamente aparece otro menú. Y si observamos, aparece Off, con una palomita. Nos indica que está seleccionada, pero apagado. Ahora giro la perilla, Multi-Purpose, que es esta, que en su traducción quiere decir, de usos múltiples. Y como ven conforme lo giro esto cambia. La voy a dejar donde dice amplitud, que es donde nos va a medir el voltaje. Y oprimo la perilla multiusos, y ya seleccioné esta función. Y como podemos ver al menú, cambió. Y ahora dice Type, amplitud. Pero además aparece dos líneas azules horizontales. Ahora debo indicarle al osciloscopio qué canal quiero medir,
puesto que la señal que voy a medir, corresponde al canal 1, o de color amarillo y como vemos aparecen líneas azules. Entonces oprimo la tecla que en pantalla dice Source, que en su traducción quiere decir fuente. Y aparece otro menú. ¿Y cómo podemos ver? Está seleccionado Channel 2 con una palomita. Y lo que quiero medir está en canal 1, entonces giro la perilla de multiusos. ¿Hasta dónde dice Channel 1? O canal 1. Y la selecciono oprimiendo la perilla, multiusos. Vemos que aparecen dos líneas horizontales amarillas. Ahora en el menú de la pantalla buscamos la que dice cursor 1. Oprimimos la tecla que le corresponde. Una vez seleccionada, giramos la perilla multiusos en sentido antihorario. Y comienza a bajar la línea, y la vamos a llevar hasta el filo del pico inferior, y si observamos, va cambiando el valor del cursor 1. Ahora ya que lo tengo en el pico más bajo, seleccionaré el cursor 2 oprimiendo la tecla correspondiente, y lo subo al cursor hasta el pico más alto en sentido horario con la perilla de multiusos. Y también, va cambiando el valor para el cursor 2. Una vez que está hasta el máximo valor allí lo dejamos. Y ya podemos medir la lectura del voltaje pico a pico en el menú de la pantalla donde está el símbolo de delta. O triángulo, que es esta que les indico. Y nos indica que es de 50 volts. Que corresponde al cálculo que hicimos del voltaje pico a pico. Medición de periodo. En esta parte nos basaremos a la segunda sección que es el horizontal, como lo indiqué anteriormente. Por definición. El periodo es el tiempo de duración de un ciclo. Ahora para medirlo nos basamos en el eje X, que es el eje de tiempo. Como podemos apreciar para esta señal que vemos. Y vemos 4 ciclos completos. En esta parte que les indico, aquí inicia el ciclo en el eje X, y si sigo la forma de onda. Aquí termina, y este es un ciclo completo, pero vuelve a iniciar nuevamente, y aquí termina el segundo ciclo. Hay otro tercer ciclo y por último un cuarto ciclo. Ahora como vimos en la definición de periodo, que es el tiempo de duración de un solo ciclo. Y para hacer la medición más precisa, necesitamos ver un ciclo lo más amplio posible. Para tal efecto está esta perilla que les muestro. Es la de escala, pero para el horizontal o tiempo. Y esta perilla es quien fija el valor para cada cuadro. Ahora como podemos apreciar en la pantalla, aquí donde les señalo, es donde nos muestra su valor, de la base de tiempo, y nos indica que es de 250 microsegundos. Entonces cada cuadro en forma horizontal equivale a 250 microsegundos. Y como había comentado, tenemos que ver la señal lo más grande, o lo más estirada, de lado a lado, un solo ciclo completo, porque como dice la definición de periodo, es el tiempo de duración de un solo ciclo. Entonces voy a variar la escala de horizontal, primero a la izquierda. Y veo que hay más ciclos, pero además cambió la base de tiempo a 500 microsegundos. En total veo como 8 ciclos. Giraré la escala a la derecha y regreso a 250 microsegundos, le daré otro giro más, y ahora la base de tiempo, cambió a 100 microsegundos, como podemos apreciar, ya vemos un ciclo completo, le daré otro giro y observen, veo que se sale, pero tengo la opción de la perilla de posición del horizontal y mover por completo el trazo en forma horizontal. Lo giraré hasta que coincida al inicio del eje X del lado izquierdo. Para verificar si puedo ver el ciclo completo. Y como vemos, la señal está recortada, le falta un pedazo del lado derecho, entonces, no podemos hacer la lectura y regresamos a la base de tiempo de 100 microsegundos, y allí sí podemos hacer la lectura, solo que necesitamos hacer coincidir con el eje X el inicio del ciclo. Y para poder contar las divisiones, para tal efecto movemos la posición horizontal hasta que coincida con una línea vertical. Ahora para calcular el periodo, contamos los cuadros, pero ahora en forma horizontal, pero hay un detalle, en esta parte final del ciclo. Vemos que no está exactamente en una línea del cuadro, y, si notamos entre las líneas, tiene unas subdivisiones, o rayitas. Cada subdivisión equivale a punto 2. Y como son 3 subdivisiones, nos da punto 6, y ahora sí podemos calcular el periodo. Entonces, como aquí inicia,
contamos, 1, 2, 3, 4 y 5, más .6, da un total de 5.6, y lo vamos a multiplicar por la base de tiempo, que nos indica que equivale a 100 microsegundos. Entonces 5.6, por 100 microsegundos. Nos da 560 microsegundos y este valor, es el dato que buscamos, el periodo. Y es el tiempo que dura un solo ciclo. Ahora con este valor podemos calcular de manera indirecta la frecuencia. Calculando el recíproco del periodo, o dicho en otras palabras, dividiendo 1 entre 560 microsegundos. Y haciendo la operación, el resultado es de 1.78 kHz. Ahora lo podemos medir con los cursores, tal como lo hicimos con la amplitud. Seleccionamos la tecla cursor como lo hicimos anteriormente. Ahora oprimo la tecla Type. Y seleccionamos Time. Y ahora salen las líneas verticales. Selecciono cursor 1 y giraré la perilla multiusos hasta el inicio del ciclo. Incluso sale una rayita horizontal y la dejamos hasta que coincida con el eje X. Una vez hecho esto, selecciono cursor 2. Y giraré la perilla multiusos hasta la parte final del ciclo. Una vez colocado el cursor hasta el final del ciclo, podemos ver en la pantalla el símbolo de delta. Y aparece lo que calculamos. 560 microsegundos, incluso aquí mismo aparece la frecuencia de 1.78 kHz. Pero también en la parte de abajo en amarillo nos indica la frecuencia que calculamos. Ahora veremos la tercera sección. De trigger. Esta sección es muy importante, por lo que es vital conocerlo para poder manipular adecuadamente al osciloscopio, ya que ésta se encarga de estabilizar el trazo en la pantalla, y poder encontrar el punto exacto donde debe comenzar el trazo. Esto tiene que ver con el nivel de disparo. Ya sea por canal 1 o por el canal 2, es donde ajustamos este nivel, y es cuando se sincronice con la señal que entra. Por lo que comienza a trazar la señal en la pantalla, y nuevamente esta señal vuelve a pasar por el mismo punto o nivel. En fracciones de segundos o nanosegundos, y se vuelva a sincronizar, y nuevamente en el mismo nivel, y volviendo a trazar la señal en la pantalla del osciloscopio en el mismo punto. Y así sucesivamente, y de esta manera vemos la señal en la pantalla estable o retenida, entonces el trigger, que, en su traducción al castellano sería, retenedor o estabilizador. Por eso es importante saberlo manipular para poder realizar las mediciones adecuadamente para sus prácticas. Ahora en esta sección del osciloscopio que les muestro, está el trigger. Y esta perilla, es el level. O nivel. Que es donde ajustamos el nivel de este, y es una perilla sin fin, gira para ambos lados y no tiene fin ya que su control es electrónico. ¿Y cómo podemos ver? En esta señal que vemos en la pantalla, no está estable. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar, qué canal estoy viendo. Y por deducción decimos que es el canal 1, porque está en color amarillo. Ahora tenemos que avisarle al trigger, el canal que estoy usando. Entonces les indico esta tecla, que es el menú del trigger. Que además esta es su sección correspondiente. Ahora si vemos el menú en pantalla nos dice que está en canal 1. Entonces voy a seleccionar al menú del trigger. Y observo en pantalla, que cambió el menú a trigger. Ahora como les indiqué que estoy ocupando el canal 1. Y si observamos en pantalla donde dice source, nos indica que está en el canal 2. La oprimo y observamos que está palomeado el canal 2, pero estamos usando el canal 1. Entonces voy a seleccionar al canal 1, y oprimo la perilla de multiusos. Pero vemos que la señal sigue corriendo porque aún no lo sincronizamos. Entonces giraré la perilla de nivel. Y vemos en esta parte superior vemos un triangulito apuntando hacia arriba, este nos indica que el nivel está más hacia arriba. Entonces voy a girar la perilla de nivel en sentido antihorario o contrario a las manecillas del reloj. Como ven está muy arriba, pero le sigo girando. Y como vemos ya salió esta línea, y de color amarillo que es el nivel. Le seguiré girando hasta que toque la señal un poco abajo del pico, y se estabiliza la señal.
Aquí es donde actúa el disparo de sincronización, que cuando vuelve a pasar por este mismo punto se vuelve a amarrar o se sincroniza, y es por eso que vemos la señal estable. Ahora como podemos ver el nivel está arriba, y si la sigo bajando la señal se sigue moviendo, conforme va bajando el nivel. Y la voy a dejar al centro. Como podemos ver, el trazo comienza exactamente en el centro de la pantalla del lado izquierdo, porque el nivel está en el centro y es en este punto, donde el pulso de sincronía interno se dispara, y cuando la señal vuelve a pasar por el mismo punto se vuelve a disparar o sincronizar, por eso lo vemos el inicio del ciclo exactamente al inicio de la pantalla y en el origen. Bien, si lo sigo girando ahora se está sincronizando con el ciclo negativo, por eso vemos cada vez más al ciclo negativo, porque se sincroniza con el voltaje negativo. Le sigo girando más hasta que se salga el nivel de la señal y como vemos, la señal comienza a correr porque como dijimos la señal no se amarra a su nivel de disparo. Porque no encuentra a la señal, o lo está esperando para que sincronice. Y si sigo girando más el nivel, la línea sigue bajando, y lo voy a llevar hasta abajo de la pantalla. Y como vemos sale el triángulo apuntando hacia abajo, lo que nos indica que el nivel está más abajo y fuera de la pantalla. Ahora utilizaré los dos canales. Y los veré simultáneamente. Pero utilizaré un circuito con un diodo rectificador, y una resistencia de carga en serie. Donde en el canal 1 veré la señal que entra, pero proviene de un transformador de 25 volts. Y es esta que les muestro. Ahora deseleccionaré al canal 1, y seleccionaré al canal 2, que es esta señal. Y vemos que es una señal rectificada. Porque no vemos el ciclo negativo. Ya que lo elimina el diodo. Ahora pondré los dos canales al mismo tiempo. Lo que haré ahora es seleccionar al menú Trigger. Y seleccionaré a la fuente del canal 2, como vemos la señal comienza a moverse porque no está sincronizada. Además, las dos se mueven al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, para que se sincronice, si el trigger está en el canal 2? Pues giramos la perilla de nivel, para ver dónde está. Y vemos que sale, pero abajo. Y además aparece en color azul. Que corresponde al canal 2. Y entonces giramos la perilla hasta que toque a la señal azul, pero como vemos toca al canal 1, y no se retiene. ¿Por qué? Porque el trigger está en canal 2, y no en el 1. Y entonces la subimos hasta que toque a la señal del canal 2, y la señal se retiene, de hecho se sincroniza al inicio del ciclo del lado izquierdo de la pantalla. Ahora voy a desconectar la punta de la sonda del canal 2 del circuito, entonces esa señal desaparecerá. Pero ¿qué pasa con la señal del canal 1? Desconecto y miren. La señal no se retiene porque como no tiene señal no se sincroniza, porque el trigger está en el canal 2. Entonces le tengo que avisar al trigger. Que se sincronice con el canal 1. Selecciono menú de trigger. Luego la fuente, y nos indica que está en canal 2. Selecciono canal 1. Y se sincroniza. Así de fácil. Y por último, vamos a aprovechar las ventajas de este osciloscopio. Y dejaré solo al canal 1. Y seleccionaré esta tecla de Measure. Que en su traducción sería medición. Ahora selecciono canal 1 y aparece otro menú. Selecciono periodo. Frecuencia. Pico a pico. Máximo. Mínimo y RMS. Y aparecen todas estas mediciones que seleccionamos. Si nos fijamos aquí donde dice RMS aparece 25.9 volts, y este valor es el que medimos con un voltmetro de corriente alterna en el secundario del transformador. Ahora si a este valor lo multiplicamos por la raíz de 2, o sea 25.9, por 1.40 y 1.42, nos da 36.52 volts. A este valor se le conoce como voltaje pico. Entonces si vemos el máximo en esta parte es aproximado. Ahora si vemos el mínimo, aparece como negativo. Menos 36.52 volts. Porque es el voltaje máximo negativo. Y si multiplicamos 36.52 por 2, nos da 73.04 y es aproximado al valor que aquí aparece de pico a pico. Ahora,
cómo estamos conectando un transformador a la línea de luz eléctrica. La frecuencia es de 60 Hz. Y aquí lo vemos. Para el periodo. Utilizando la fórmula. Dividimos 1 entre la frecuencia. O sea 1 entre 60. Nos da 16.66 milisegundos. Y es lo que vemos aquí. En periodo, que es el tiempo de duración de un ciclo. Bueno chicos, hasta aquí este video. Soy el profesor Gerardo. De IME. Turno matutino para cualquier duda. O también a través de los comentarios de este video. Y si les gustó el video den su like y suscríbanse a mi canal. Que tengan un excelente día.